Confieso que destruí el matrimonio de mis padres por accidente. Y nunca se los dije, hay cosas que uno hace de niño sin entender las consecuencias. Yo tenía 12 años cuando cometí el error que cambió a mi familia para siempre. Hoy tengo 31 y todavía no he podido decirlo en voz alta. Hasta hoy, mis padres llevaban 18 años juntos cuando todo se derrumbó. Para el mundo exterior eran la pareja perfecta, mi papá trabajador, tranquilo, fiel hasta donde yo sabía. Mi mamá amorosa, presente, siempre dedicada a la familia. Nosotros tres vivíamos en una casa pequeña pero llena de vida en un barrio tranquilo donde todos se conocían y donde crecer se sentía seguro. Yo era el hijo único y como todo hijo único aprendí muy temprano a leer el ambiente de mi casa. Sabía cuándo mis padres estaban bien, y cuándo había tensión aunque no se dijeran nada. Era bueno observando, bueno guardando secretos, bueno fingiendo que no me daba cuenta de las cosas cuando en realidad me daba cuenta de todo. Era una habilidad que había desarrollado sin darme cuenta, como una forma de sobrevivir emocionalmente en un hogar donde los adultos guardaban sus problemas para ellos mismos. Lo que no sabía era que esa habilidad de observar iba a terminar destruyendo todo lo que conocía. Tenía 12 años cuando empecé a notar que mi mamá recibía mensajes en su teléfono que la hacían sonreír de una manera diferente. No era la sonrisa de cuando hablaba con sus amigas ni la de cuando mi papá le decía algo gracioso después de la cena. Era una sonrisa que yo no reconocía. Una sonrisa privada, interior, que guardaba solo para ella y que desaparecía en el momento en que alguien entraba al cuarto. Empecé a prestar más atención. Era un niño curioso y además estaba en esa edad donde uno empieza a entender que los adultos tienen vidas más complicadas de lo que muestran. Un día que mi mamá dejó el teléfono en la mesa de la cocina mientras fue al baño, lo agarré sin pensarlo 2 veces. No sé qué esperaba encontrar. Creo que en el fondo quería que no fuera nada. Quería confirmarme a mí mismo que estaba exagerando, que la sonrisa era normal, que todo estaba bien en nuestra familia, y que yo simplemente tenía una imaginación demasiado activa. Pero no estaba bien, había mensajes. Muchos mensajes. Con un nombre que yo no reconocía. Mensajes que incluso a mis 12 años entendí perfectamente lo que significaban. Los leí todos en ese minuto y medio antes de que mi mamá volviera del baño. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, con la misma orientación, como si nada. Me fui a mi cuarto. Me acosté en la cama mirando el techo durante horas. Y ahí empezó el verdadero problema. Yo no sabía qué hacer con lo que había visto. Era demasiado grande para cargarlo solo pero también demasiado aterrador para contárselo a alguien. Si le decía a mi papá, todo se rompía de golpe y yo sería el responsable de esa ruptura. Si no le decía nada, seguía cargando ese secreto completamente solo, viendo a mis padres cenar juntos todas las noches sabiendo lo que yo sabía. Durante semanas estuve paralizado entre esas dos opciones sin poder moverme hacia ninguna de las dos. Iba al colegio, volvía a casa, hacía las tareas, cenaba con mis padres, veía televisión, me iba a dormir. Y todo el tiempo cargaba esa información como un peso físico en el pecho que no me dejaba respirar bien. Lo que terminé haciendo fue lo peor de las opciones posibles. Había una tía mía, la hermana menor de mi papá, con quien yo tenía mucha confianza desde pequeño. Era la tía divertida, cercana, la que te escuchaba sin juzgarte, y te daba consejos sin que se lo pidieras. Un sábado en un almuerzo familiar, mientras esperábamos que llegaran los demás y estábamos solos en la cocina, no pude más. Sin planificarlo, sin pensar en las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer, le conté todo lo que había visto en el teléfono de mi mamá. Le conté los mensajes, el nombre desconocido, la sonrisa que yo no reconocía. Le conté que llevaba semanas cargando eso solo y que no sabía qué hacer. Mi tía me escuchó en silencio completo. Al final me dijo que había hecho bien en contarle, que ella iba a manejar la situación de manera correcta, que yo no me preocupara más porque ya no estaba solo con ese peso. Me dio un abrazo largo y cuando llegaron los demás cambió el tema como si nada hubiera pasado. 2 semanas después mis padres se separaron. Mi tía le había contado todo a mi papá. No sé cómo, ni cuándo, ni en qué términos exactos lo hizo, nunca me lo dijeron y yo nunca tuve el valor de preguntar porque tenía demasiado miedo de la respuesta. Lo que sí sé es que mi papá confrontó a mi mamá con lo que sabía, que hubo una pelea enorme de la que yo escuché fragmentos desde mi cuarto con la almohada sobre la cabeza tratando de no escuchar, y que 3 días después mi papá empacó 2 maletas, y se fue a vivir donde mis abuelos. El divorcio tardó 1 año en formalizarse legalmente. Fue 1 año de silencios en la mesa del comedor que antes había sido ruidosa, de navidades divididas entre 2 casas, de ver a mi papá solo los fines de semana en un apartamento pequeño donde dormía en un sofá cama, y donde intentaba hacer que las visitas fueran normales aunque nada lo fuera. Fue 1 año de ver a mi mamá llorar en la cocina a las 11 de la noche pensando que yo ya estaba dormido. 1 año de entender de a poco el peso real de lo que había puesto en movimiento con esa conversación en la cocina. Lo que nunca supo nadie fue que el origen de todo había sido yo. Mi tía nunca reveló que yo le había contado. O lo olvidó con el tiempo o decidió llevárselo callado, nunca lo supe con certeza y nunca se lo pregunté. Mis padres asumieron que mi papá había descubierto algo por sus propios medios. Yo dejé que siguieran creyendo eso. Era infinitamente más fácil que cargar con la verdad en voz alta. Lo más difícil de procesar con el tiempo no fue el divorcio en sí. Fue lo que pasó con mi relación con mi mamá después. Ella nunca supo que yo había visto esos mensajes. Siguió siendo mi mamá de exactamente la misma manera, amorosa, presente, dedicada. Pero yo la miraba diferente desde ese día. No con odio, eso sería demasiado simple. La miraba con una mezcla extraña de comprensión y culpa que no sabía cómo nombrar. La comprendía porque con los años entendí que los adultos cometen errores enormes, y que los matrimonios son mucho más complicados de lo que parecen desde afuera. Pero me sentía culpable porque yo había sido quien jaló el primer hilo que desarmó todo. Con los años mis padres rehicieron sus vidas. Mi papá conoció a alguien buena que lo hace genuinamente feliz. Mi mamá también encontró su camino, construyó su independencia y eventualmente encontró paz genuina. Hoy mis padres se llevan bien. Se saludan en mis graduaciones y en los cumpleaños con la cordialidad tranquila de 2 personas que aprendieron a relacionarse desde un lugar diferente. Todos están bien. Y eso paradójicamente es lo que más me pesa. Porque si a los 12 años hubiera tomado una decisión diferente, quizás el resultado final habría sido exactamente el mismo. Las cosas que estaban rotas en ese matrimonio probablemente se habrían roto solas con el tiempo. O quizás no. Y esa pregunta sin respuesta me acompaña desde hace casi 20 años. No sé si lo que hice a los 12 años estuvo bien o mal. Tenía 12 años, estaba aterrado, y no tenía ninguna herramienta emocional para manejar algo de ese tamaño.
Pero tampoco puedo pretender que las consecuencias no fueron reales. Lo que sí sé es que nunca se lo he dicho a ninguno de los dos. Y hay noches en que pienso en decírselo. Y siempre termino decidiendo que no. Que ya pasó demasiado tiempo. Que todos están bien. Pero no sé si esa decisión es sabiduría o cobardía. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Les dirías la verdad después de casi 20 años o dejarías las cosas como están cuando todos ya están bien? ¿Crees que hay secretos que es mejor no revelar aunque te pesen toda la vida? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si tú también cargas con algo que nunca has podido decirle a nadie, recuerda que este canal existe exactamente para eso. Suscríbete, cada semana una nueva confesión que no vas a poder dejar de escuchar.